Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Verán, el día de hoy estoy con gente histórica, estoy con Kenia Gascón. ¿Cómo estás, Kenia? Estoy muy bien, muy emocionada, encantada de que voy a platicar con ustedes dos, pues de temas que me inquietan. Muy bien, está Rafael Lagos, politólogo y famoso escritor de distintos periódicos. Muchas gracias, mi querido general. Un placer estar otra vez contigo y de conocer a Kenia por este medio y de tener la oportunidad de intercambiar puntos de vista con ustedes dos. Mira, yo veía Más que alcanzar una estrella. Y cuando yo veía a Débora, o sea, me encantaba. O sea, yo decía, puta madre, qué mujer tan sexy, qué belleza. Y vean, lo que es bueno papá Dios, me dio el lujo de decirle amiga a Kenia Gascón. Kenia, ¿cómo te va? ¿Cómo estás tratando estos días? ¿Cómo te está pasando la vida? Pues la verdad, tú sabes que ha sido difícil. Mi mamá acaba de cumplir un año en cuarentena, tiene 89 años y la he cuidado muchísimo. Ayer la tuve que llevar al dentista porque ya le dolió una muela, pues ni modo, hay que salir en esas circunstancias, pero la cuidé mucho de todas maneras. Y en ese sentido, pues ha sido difícil, pero por otro lado, yo que soy creativa, me ha servido mucho para mi creación, porque pues tengo mucho tiempo para crear. Estoy escribiendo mi cuarta novela, que es la tercera novela de la trilogía Violencia, porque tú sabes que también uno de mis rubros es que escribo sobre la violencia hacia la mujer. Es un tema que me toca mucho. Y etcétera, ¿no? Ando muy creativa, estoy reponiendo un concierto de piano que tengo por ahí, estoy clavada en mi creatividad. Bueno, Rafael, ¿cómo te va, chavo? ¿Cómo te trata la vida? ¿Estás entre los ricos y los famosos? ¿Qué haces? No, hombre, ojalá. Famosa Kenia, famoso tú, desde Yo tu soy trinchera famosillo. también. Tú eres Uh-huh. muy... Alguna colega en el sector artístico de Kenia me dijo alguna vez que era conocida, no famosa, y yo ni conocido. Pero bueno, tengo amigos que me quieren y me aprecian como ustedes. Y la verdad es que contento de estar aquí. La verdad es que pues con todo este año de pandemia hemos tenido mucho tiempo también para leer muchas cosas y para reflexionar y para cambiar los modelos de trabajo y ser un poco más observador y un poco más consciente de muchas cosas. Verán, hay un tema que quiero, pues ahora que estamos aquí. Resulta ser que cuando yo estaba en la universidad, iba en la Ibero, iba en comunicación, iba yo con mis guaraches, mi morral. Yo me consideraba un neo hippie y platicando con Kenia le decía que yo tenía muy buen concepto al socialismo y que va, al comunismo también, porque los ideales que estaban establecidos en aquellas utopías eran muy avanzados. De hecho, estamos aceptando que son ideales Eran muy económicos, humanos. sí, son avanzadísimos. O sea, no los agarraremos hasta el siglo 90, el que todos tengamos la capacidad de ser solidarios de esta forma. Sin embargo, Kenia me decía, oye, se ha corrompido nuestra visión juvenil con lo que hoy estamos viendo en muchos países, ¿verdad, Kenia? Exacto, porque mis padres, imagínate, yo vivía en Tlatelolco en el 68, tenía yo 3 años y mi padre, además de ser periodista del periódico El Día, pues era un joven, porque mi padre me tuvo muy joven, tenía 21 años en aquel entonces, y resulta ser que fue a la marcha con todos sus hermanos menores, porque él es el mayor de 10 hermanos, y era la esperanza de un mundo mejor, de la igualdad de los seres humanos. Mi hermano de 5 o 6 años dibujaba Che Guevara, yo iba a la escuela con un Lenin acá en mi camisa. Entonces eran otros valores, pero también porque las sociedades comunistas son muy opacas, tienen poca transparencia y poco se sabía de la realidad. Y de repente cuando va uno creciendo y se va enterando de que pues ha habido muchísima sangre derramada, porque al final como que este sistema llegó a personas que realmente querían poder y eran egoístas igual y terminaron siendo grandes dictadores y no se cumplieron con los ideales que la gente pensaba de este sistema político de igualdad y todo. Sin embargo, hay gente que yo creo que por eso sigue creyendo en el comunismo, porque no se ha dado cuenta que se debrayó en otra cosa. ¿Ustedes cómo lo ven? Estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que en esa época, justamente en 1960,
pues hubo un movimiento internacional, no solo en México, en pro de los derechos de las personas, en pro de los derechos de los trabajadores, los estudiantes, fueron los principales actores en muchas partes del mundo. Y efectivamente era una nueva esperanza, una nueva visión del mundo, y se avisoraban buenos cambios motivados por los jóvenes, sobre todo. En ese tiempo, digamos que ya en Europa los partidos socialistas que estaban basados en la teoría marxista, y tus papás debieron haber conocido eso, ya empezaban a cambiar y empezaban a ver que el modelo marxista, de la teoría marxista, no era tan práctico desde finales de los 50, y empezaron poco a poco a dejar de lado, digamos, la lucha anticapitalista para seguir siendo, digamos, un modelo socialista, buscar un modelo socialista, pero más realista, digamos, menos utópico, como tú decías, ¿no? Y así hubo una gran transformación del socialismo, y hay diferentes, casi infinitas variedades de modelos en países, en épocas, etcétera, que se podían analizar, pero ya no hay una definición de socialismo y marxismo. Los modelos exitosos son pues los que han terminado siendo capitalistas, o sea, sí son capitalistas, pero digamos que con cuestiones de apoyo social, pero no dejan de producir dinero. Yo aquí tengo un detalle. Tengo un detalle, una diatriba que es una estación coloquial. Lo decía Borges. Por no ser yo comunista, me están acusando de ser capitalista, ¿no? Son dos rieles totalmente distintos de la vida. Porque mientras el capitalismo es el mote acuñado del neoliberalismo económico, Rafael nos podrá hablar más de esto, la parte social de ¿cómo se puede llamar? El materialismo dialéctico, que se trata realmente del socialismo, es una situación aspiracional, teórica y avanzadamente económica, Rafael. ¿Cómo ves tú este detalle? Sí, estoy de acuerdo. A ver, pongámoslo en perspectiva y pongamos las cosas en su momento histórico y con su circunstancia histórica. Entonces, cada modelo económico que ha habido en la historia del mundo ha tenido su razón de ser, y el marxismo tenía una razón de ser. O sea, había falta de derechos humanos. Con todo esto de la revolución industrial, hubo una gran falta de derechos humanos, se empleaban niños, no había derechos laborales, etcétera. Y obviamente, pues tuvo que surgir un movimiento que empezara a proteger eso, etcétera, ante la voracidad y la poca capacidad de expandir la riqueza hacia toda la población. Y entonces se fueron dando movimientos marxistas, pero igual como se dio el marxismo y se vio que no era tan práctico, se fue modificando los sistemas. Por eso repito que hay tú sabes que el marxismo original, porque quiero decir algo muy importante, y hablando ahora de México, tú sabes que el marxismo original está basado en la destrucción. La tesis principal en el manifiesto comunista dice que no se puede crear un nuevo sistema sin antes haber destruido el anterior. Entonces el marxismo en realidad propone que entres a un país a destruirlo. Y yo me temo, hablo ahora de la actualidad, y es lo que no nos está gustando a muchos mexicanos, que este presidente, basado en las consignas del Foro de Sao Paulo, a que se sabe que este presidente pertenece a ese foro, tiene como una agenda de destrucción de la sociedad para después crear su famosa 4T, pero no puede crear su famosa 4T sin antes haber destruido al país. Y lo que no entienden es que si tú destruyes un país, es bien rápido destruir un país, pero construirlo dura décadas y siglos. Y eso es lo que estas personas, estos gobernantes no ven. ¿Y cómo están destruyendo al país? Están destruyendo las instituciones, se están robando los ahorros de la nación, están causando desempleo, están causando que las empresas truenen, están pues habiendo desabasto de medicinas, destruyendo el sistema de salud, destruyendo las cadenas de producción y militarizando el país. ¿Qué opinas de eso?
Antes de opinar de eso, quiero que Rafael nos deje en claro el Foro de Sao Paulo y su implicación con el gobierno actual. Bueno, varios partidos mexicanos de izquierda, entre ellos Morena, el PT y otros, forman parte del Foro de Sao Paulo, también como forman parte de la Internacional Socialista. Y obviamente sí tienen una agenda, como dice Kenia, muy establecida, en donde tienen que ir cumpliendo ciertas cosas. Yo no sé qué tanto el presidente actual esté comprometido con esa agenda de Sao Paulo. Estoy de acuerdo con Kenia y tengo el mismo temor que ella, y entiendo el temor de Kenia como un temor ciudadano, de todo aquel ciudadano que más o menos lee y ve noticias y ve programas de análisis y periódicos, se entera, ¿no? No el ciudadano que no ve cosas de cultura y política y economía, ¿no? Pero es el miedo, ¿no? Y yo veo que sí están encaminándose hacia allá, pero no sé qué tanto, porque veo cosas a favor y en contra, veo cumplimiento e incumplimiento al mismo tiempo. Como por ejemplo, Por ejemplo, la agenda socialista del Foro de Sao Paulo efectivamente implica la destrucción de mucho del andamiaje institucional del Estado, todo ese andamiaje institucional que garantiza que no haya un exceso en el poder ejecutivo, sobre todo, lastimar al poder judicial y lastimar y supeditar al poder legislativo también. Pero es un tema que no es único del Foro de Sao Paulo. Es un tema que está encuadrado en los movimientos autocráticos y populistas de muchísimas partes del mundo. Lo vemos en Europa del Este, lo vemos en Turquía, lo vemos en otras partes del mundo. Efectivamente veo que hay una afinidad, una búsqueda de afinidad hacia gobiernos encabezados como el de Putin, por ejemplo, y obviamente hacia los países como Venezuela y hacia los líderes socialistas de Latinoamérica, pero me parece que es un pensamiento del actual régimen de regresar a la política exterior y a la política interior de los años 70. ¿Y cuál era? Lo voy a resumir muy rápido. Era, para que Estados Unidos me respete y sepa que mi palabra vale, entonces voy a hablar con los enemigos y hacerme cuate de los enemigos de Estados Unidos, para así, cada vez que Estados Unidos me quieren poner algo, pues invito a Maduro a México a una visita y entonces ya con eso hago un contrapeso. Entonces, más que volvernos socialistas, creo que es un modelo bastante peligroso y bastante anticuado de hacer una política exterior, sobre todo. Sí, está jugando póker con la política exterior. no lo había visto así, fíjate. Yo sí pensaba que Malo, lo digo así porque ya sabes que ya no se puede mencionar su nombre, que ya sabes quién, estaba más bien jugando allá a pelearse con Estados Unidos. Yo sí estaba preocupada pensando que todo lo que está haciendo, sobre todo desde que comenzó este año, son iniciativas encaminadas a buscar el pleito directamente con Biden, porque con Biden no se llevó, porque de hecho con Trump sí tenía muchas similitudes, por esto que estás diciendo tú, Rafa, de que sí es populista, y Trump también era populista. Además, los dos eran nacionalistas, porque también hay que hacer hincapié en que este tipo de gobierno que está haciendo AMLO, pues es totalmente nacionalista. Él quiere ser independiente, quiere dejar de vender hacia afuera y quiere dejar de que le vendan. Eso es el comunismo, te encierras. Entonces él cree que tenemos la suficiente independencia de que pues ya cada quien se va a comer sus papas y sus zanahorias, y lo que no se da cuenta es que no nos va a salir, se va a armar un desastre porque no somos autosuficientes, no tenemos esa capacidad. Para empezar, lo que está pasando con la luz. Bueno, miren, les voy a decir algo. Yo también tengo mi distancia en relación a que el gobierno de México esté dentro de cualquier acuerdo formalmente, ni siquiera en el acuerdo climático de París, aunque estamos firmados, no creo que estemos haciendo lo que corresponde, no creo que tampoco dentro de las normas de la Organización Mundial de la Salud, no creo que estemos haciendo lo que se espera. Y solamente en la FIFA creo que estamos
realmente al día, pero porque no lo lleva el gobierno, es una institución privada. Sí les voy a decir algo. Creo que este gobierno es improvisado, está de brinco en brinco, salvando las situaciones, sacando las papas del fuego, inventando por enfrente muchas cosas, el presidente deslindándose de la realidad, aventando el tema más cabrón del mundo, que es lo del COVID, a las 7 de la noche, donde le está compitiendo con las novelas y con el fútbol, y pone un pendejo ahí a que diga barrabasadas, mientras él en la mañana se dedica simplemente a hacer cosas simpáticas y de un impacto mediático. Pero vamos a ver, no, nunca se puede considerar, este nivel de realpolitik mexicana, como la pinche senadora esta gorda, como, o sea, toda esa gente, son gente improvisado. Son gente iletrados, son gente que jamás leyeron la Bakunin, no saben de qué hablaba Marx, nunca ni siquiera se fletaron los discursos de la Internacional Socialista. Son gente no, exacto. Yo creo que malo lo que ha hecho, porque sí se le nota, es que le pasaron unos videos de Chávez y se los aprende los discursos de memoria, porque además usa su mismo lenguaje. Chairos, fifís, conservadores, liberales. Por ejemplo, en México, los que él llama conservadores, pues en realidad somos liberales. Pero somos los que sí estamos a favor correcto. De la igualdad, estamos a favor del aborto. O sea, nos atacan, nos dice conservadores y somos liberales. Y el conservador es él. ¿Pero por qué dice conservadores y liberales? Porque es el lenguaje de Chávez. Nada más lo copió tal cual, sin saber qué es, y repite los discursos, porque yo he visto discursos de Chávez, he estudiado bastante a Chávez, y te juro que sí veo a Malo frente al espejo ensayando sus discursos de memoria de Chávez. Es que te voy a decir algo, yo pienso que gente así como Paco Ignacio Taibo, como así gente de ese tipo, como Trino, los moneros así de izquierda, locos, yo creo que se reúnen con él y le dicen, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello otro, y le dan cuerda a lo pendejo en hacer tonterías, saca temas para que la gente se enloquezca con esto. Repite tales frases y cosas así, ¿no? Pero realmente yo no creo que ellos conozcan a fondo de qué se trata el manejo de, ni siquiera lo que hacía Goebbels, que era el manejo promocional y propagandístico de las emociones de la sociedad. O sea, definitivamente lo de Goebbels es un rollo de que a Epigmenio Ibarra le fascina. Esas son su gente que le da cuerda. Y la verdad es que siento que, perdón que lo vaya a decir, pero yo sí siento que Epigmenio ha sido buen estratega. Todo este rollo de hacer sus jingles con salsa y voto tras voto y pura música pegajosa y sale el grupero acá bailando, eso fue parte del éxito de que ganara Malo. O sea, realmente sí tuvieron aciertos en la campaña que lo hicieron sentirlo cercano y decir, sí, baila como yo. Y, ¿sí me entiendes? O sea, como que sí considero que Epigmenio es buen publicista. Y al grado de que hasta los pejebuts tienen así sus tres frasecitas de estás ardido porque no sé qué, ¿no? Pero Fox tenía atrás a las Raki. Es decir, cada persona tiene su gurú. ¿Cómo lo ves, Rafael? Sí, mira. Cada persona tiene su gurú y López Obrador tiene sus gurús también, no solo en la parte mediática, también los tiene en la parte económica. Y déjame retomar un poquito lo del socialismo, porque ahora hay un gurú que tiene López Obrador que se llama Dani Rodrik y es un socialista medio capitalista, pero modernizado. Porque ya considera temas como la tecnología, las redes sociales y cosas así, y sobre todo habla de la paradoja de la globalización. Y entonces López Obrador usa muchos términos de Dani Rodrik. Ahí les va. Por ejemplo, él dice, no vamos a buscar el crecimiento económico, vamos a buscar el desarrollo económico. Y tiene cierta razón, nada más que para que haya desarrollo, pues tiene que haber crecimiento, ahí le falla. Pero Dani Rodrik dice que la globalización fue muy lejos y eso no provocó igualdad y no provocó disminución de la pobreza. Y entonces habla de que en ese sentido tiene razón. Sí, o sea, tiene razón, y habla de que los estados nacionales deben ser más fuertes, y eso es lo que yo decía antes. López Obrador está buscando que el poder presidencial vuelva a ser como antes, mucho más fuerte, mucho más autoritario,
mucho más autocrático, de tal forma que él pueda controlar, y por eso salía con los enemigos de Estados Unidos, porque nuestro inevitable vecino, por muy buena onda y muy bien que te lleves con el presidente de Estados Unidos, o muy humano que sea, pues primero va a ver por sus intereses y los de su gente, es natural. Y finalmente nosotros pues, somos un proveedor de mano de obra, somos un proveedor de insumos, no somos en muy poco grado un proveedor de productos terminados o de tecnología o de ciencia o de vacunas, o sea, al contrario. Entonces, estamos en desventaja en ese sentido y creo que López Obrador lo quiere usar así, nada más que pues ese juego no sirvió en el pasado, no le sirvió a Echeverría y no le sirvió a López Portillo. Entonces, está jugando un juego del pasado que yo creo que él lo vio en su etapa temprana de político y los admiraba y entonces se quedó ahí, ¿no? En vez de buscar un sistema nuevo, en vez de buscar algo. Mira, yo creo que los políticos deben ser hoy muy pragmáticos y buscar el bien de la nación, pero pues siendo pragmática, adaptando cualquier teoría a tu país, a tus circunstancias, a tu nivel económico, a tu sociedad, etcétera. Y eso no está pasando. Lo que sí está pasando es que es un gobierno enfocado en ganar elecciones, en ganar y asegurar la elección y en asegurar que la 4T siga en marcha. Wow. Pues mira, yo me encantaría darte mi punto de vista. Yo sí estoy de acuerdo contigo en muchísimas cosas, en que sí malo está tratando, se quedó en el pasado, que sí dijo, se quedó soñando con mis pozos petroleros y no sé cuánto, con mi carbón, y resulta que eso no es lo que ya se usa actualmente y pues está totalmente equivocado en sus teorías. Pero también siento que algo que causó mucho daño y también pasó con Echeverría y con López Portillo es esta falsa soberanía de creer que es mi país y entonces no quiero que nadie invierta aquí porque es mi petróleo, y como niño chiquito tú llegas a mi casa y no te presto mi osito porque a mí me lo regaló mi papá, y este egoísmo infantil de que lo mío es mío y no te lo presto, y entonces no tengas la visión de decir, güey, o sea, China se dejó ayudar y se dejó ser proveedor y maquilero de Estados Unidos años hasta que le aprendió tecnología, y ahora China es autosuficiente, crea sus propios coches, crea sus propias computadoras, sí, pero se aguantó siendo socio de Estados Unidos con las condiciones de Estados Unidos muchísimos años y gracias a eso creció. Nosotros en México, creo que los peores años de gobierno en México han sido precisamente cuando ha habido coqueteos izquierdistas de este es mi país y no quiero hacer negocios con nadie, porque el país se ha atrasado muchísimo. Te pongo, por ejemplo, un ejemplo. Cuando el petróleo no era nuestro, pues fueron los mejores años de petróleo en México, porque resulta que los que hacían el negocio del petróleo, pues sí eran especialistas en ese negocio, sí lo sabían hacer y producía muchísimo y creó muchas buenas fuentes de empleo en México. Entonces, de alguna manera tampoco fue tan bueno que el petróleo terminara siendo nuestro, porque a partir de que fue nuestro, nuestros políticos robaban todas las ganancias. Y así nos pasó muchísimo tiempo. De nada sirvió que fuera nuestro petróleo, porque se pusieron a robar los políticos corruptos. Aquí hay un detalle. Nosotros somos un país que tiene destruida su capacidad de infraestructura tecnológica y científica. Le acaban de dar los últimos 3 clavos a su ataúd con esta eliminación de fideicomisos para la ciencia y la tecnología. Hoy en día sigue existiendo el colonialismo y nosotros somos un país esclavo. Los países pasamos de ser de los españoles a ser de los Estados Unidos, queda claro. Somos colonizados en ese aspecto. Mira, cuando queremos hacer nosotros comprar focos, comprar televisiones, tenemos que traerlas del extranjero. Si tú quieres hacer un pozo petrolero en profundidad, debes tener una compañía de Texas o de Suecia o de Inglaterra. Ellos van a encerrarse en un cuartito, tú vas a pagarles una lana, van a hacer el hoyo y te van a decir, aquí están las llaves, no tienen que investigar cómo lo hicimos. Nosotros estamos pagando patentes desde el teléfono que usas hasta la red 4G. Nosotros somos colonizados. Nosotros estamos dando cada centavo a países y reinos y a... Pero lo mismo le pasó a China muchos años, es a lo que voy. Aquí voy, el punto es este. Nosotros tuvimos en Tijuana el lugar donde más televisiones de color se hacían en todo el mundo.
En los años 80, 90, Tijuana era el lugar donde Sony, Panasonic, Samsung tenían televisiones. Yo platicaba con gente japonesa, la señora Kayoko de Panasonic, me decía, no tardan los mexicanos en hacer sus propias televisiones, marcas González, Pérez, Rodríguez. Pero, ¿qué pasó? Vino el plasma. Se quedaron los cuadros de ingenieros hechos para esto, no se reconvirtieron, no hubo una visión a futuro, y tenemos un chingo de ingenieros en televisiones de cinescopio, cuando ya es una tecnología que no existe, igual con los focos. Es decir, no tenemos la capacidad tecnológica de visión a más de 20 años de lo que puede venir. Esto lo hace la ciencia, pero si tú la destruyes y acabas con ella, te vas a dedicar a comprar patentes, a pagar permisos y licencias. Te hago esta pregunta, ¿por qué China sí pudo? ¿Por qué China sí se aguantó siendo colonizado? Porque lo mismo le pasó a China. China fue colonizado muchos años. Porque es un país comunista. ¿Cuál fue su diferencia? Porque es un país comunista. En el comunismo es una economía planificada. Te voy a poner un ejemplo. En Cuba, me tocó verlo, estaba yo en la comisaría por un problema que hubo en mi pasaporte. Entonces, estaba yo sentado muy amablemente, hasta me dieron un café, y tú ves lo que pasa alrededor en la comisaría, y entraba como, parecía de tres patines, porque así hablan, no, que señor juez, que soy inocente, yo no fui. Bueno, me enteré, a esta persona era el dueño de una tienda, y se le ocurrió poner a vender 1 kilo de huevos, porque tenía gallinas. Una de las vecinas, porque es parte del comunismo y socialismo, que los comités vecinales se encargan de la supervisión de sus camaradas. Una vecina rajó, una vecina dijo, el de la tienda está vendiendo huevo. Eso afecta la planificación de la economía. Al señor le dijeron que iba a irse preso 2 años y que perdía todas sus cosas. Y lloraba y pedía por su familia, y fueron tan groseros los guardias que le dijeron que sin juicio estaba él perdiendo todas las cosas. Esto pasó en 2 horas. Esto es lo que permite que un país llegue al punto que hizo China, obedeciendo todos, siendo unas personas planificadas en el mínimo detalle. Pero a mí no me gustaría ser comunista. Claro que no. Ese es el camino. O sea, mira, yo fui a hacer una película cubana, tenía yo 17 años, era menor de edad, y resulta que pues se me hizo fácil, porque para esto yo tenía que bailar en la película, pero nunca me dijeron que salsa, ¿no? Y yo no bailaba salsa, yo bailaba jazz. Entonces una amiga de la película me dijo, no te preocupes, te llevo todas las noches a bailar para que el día de la escena tú sepas bailar. Y sabes que llegaban y llegaban así reportes de, es que la actriz salió de noche y no puede salir, y te ponían guarura y así. O sea, yo que se me hizo de lo más normal, ay, sí, invítame a bailar, y no grandes reportes, grande escándalo, porque yo salía de noche y pues yo estaba en realidad aprendiendo a bailar porque quería hacer bien mi escena, fíjate. O sea, si hay una represión total, es una cosa horrible. Rafael, ya tú sabes el chiste del perro, no da tiempo de contarlo, ¿verdad? Dilo, por favor. Pues mira, llega un perro, ¿no? Y está ahí en Veracruz. Oye, no te habíamos visto, ¿tú de dónde eres que no te habíamos visto? No, pues yo soy cubano, chico, que se cayó el dinero. ¿Pero qué? ¿Cómo llegaste aquí? No, porque yo llegué nadando. ¿Pero por qué? ¿No está padrísimo vivir allá? ¿Qué, no te daban croquetas? No, sí, croquetas sí me daban. Y entonces, ¿por qué te viniste para acá? Extrañaba ladrar. Rafael, cierra el tema, Rafael. Déjame retomar tantito lo que decía Kenia con respecto a Pemex. Yo difiero un poco. Yo creo que Pemex fue el gran financiador de grandes obras de infraestructura en México, de todo el aparato, no solo petrolero que se creó, sino de infraestructura eléctrica, carreteras, presas, hospitales, el IMSS, o sea, muchas instituciones que fueron creadas con el dinero del petróleo de los años 70. Efectivamente, hubo corrupción y todo, pero hasta para eso alcanzaba, o sea, era tanto el dinero y fue tanta la bonanza económica de aquellas épocas que hasta para eso alcanzó. También nos alcanzó para algunas crisis económicas derivado de eso, pero el país aguantó finalmente. Y finalmente fue lo que ahora el presidente se queja, fue el neoliberalismo lo que nos permitió avanzar de esa política estatista y autócrata y absolutista
a una política y una economía mucho más democrática, mucho más abierta, mucho más transparente. Claro, fue un trabajo de la sociedad, pero también, la verdad es que también se dejaron, incluso algunos presidentes forzados o no, pero o sea, también hubo voluntad y hay que reconocerlo, de los partidos, y que ahora criticamos mucho, Se construyó etcétera. entre todos, estoy de acuerdo. Se construyó entre todos y entonces creamos organismos autónomos que hoy ataca el presidente y eso es lo que decía Kenia, que es de lo que quiere destruir, porque son organismos que controlan al Poder Ejecutivo, controlan que hay un poder excesivo. Se construyó la autonomía del Banco de México, el Instituto Nacional Electoral, que que le garantizó a López Obrador ganar su elección, pues, o sea, ¿para qué digo más, no? No, de hecho, fíjate que te quiero decir algo muy importante. Yo creo que nuestros últimos presidentes podrán haber tenido aciertos y errores y no haber sido perfectos, pero yo sí considero que fueron patriotas. Sí considero que, como una vez dijo el mismo Peña Nieto, que sí hacían su mejor esfuerzo y que sí eran personas que se llenaban pues de felicidad si veían que hacían algo bien por el país, es decir, sí fueron patriotas. Y algo que me entristece muchísimo es que yo siento que nuestro actual presidente es apátrida. No le importa en lo absoluto el bien del pueblo. O sea, imagínate verlo sobrevolar y confesar él mismo que acaba de inundar al pueblo más pobre por no inundar una refinería que además sabemos que no va a servir para nada, ¿no? O imagínate salir cuando mataron a esa niña de 8 años violada y matada, que el tipo le estuvo violando varios días y que además era la hija de su mejor amiga. Y cuando ya por fin atraparon al tipo, el comentario, uno esperaba que el presidente saliera a decir todo el peso de la ley contra este tipo, ¿no? Y él salió a decir, pobre señor, hay que tenerle compasión porque todos merecemos derechos humanos. Dices, oye, uno no espera del presidente tener compasión por el que acaba de violar y asesinar a una niña de 8 años inocente. Yo lo considero una apátrida y solamente por eso jamás va a tener mi apoyo. Desde ese día que hizo eso, lo detesto. Tiene problemas porque mentales. Soy mujer y si he sido violentada como todas las mujeres mexicanas en este país, me llegó muchísimo que hiciera ese comentario. Te lo juro que desde que hizo eso, yo lo odio. Sí, no, a ver, no, Kenia, y general, permíteme un segundo. Este punto que dice Kenia es fundamental y por eso decía yo que el presidente es misógino. A ver, el más claro ejemplo. ¿Cómo puede tener un violador de candidato de Guerrero? A eso iba, justo a eso voy. ¿Cómo pueden permitir que un, no sé si es violador, pero por lo menos está acusado por 5 mujeres de serlo? Y mientras tenga una denuncia abierta, pues yo creo que no es una persona a la que un presidente que se dice que respeta a las mujeres pueda seguir apoyando, ¿no? Como si todos pensáramos que no tiene nada que ver en su partido o que no tiene ni voz ni voto en su partido, como si fuéramos tan inocentes, ¿no? A ver, Kenia, a lo que iba es esto, nos acaban de dar los datos del INEGI hace 2 semanas, somos 126 millones de mexicanos y el 52% son mujeres. ¿Ok? Y el presidente ha insultado y ofendido a las mujeres, pero pues el presidente tiene aparentemente en algunas encuestas, como Mitofsky, una popularidad que está como por el 60%. Si son 52% de mujeres, es donde no me cuadra. Y vi el evento de Félix Salgado Macedonio y vi a muchas mujeres aplaudiéndole, y eso es, pero bueno, pues se nota que son pagadas, ¿no? Pues no sé, pero ¿tú te venderías, Kenia? Mira, pues no. Yo te voy a ser bien honesta. Yo desde hace mucho sí siento que las encuestas de este señor son pagadas y te voy a poner un ejemplo. ¿Cuánta gente fue a comprar el boleto de la rifa? Al final se tuvo que autocomprar sus boletitos porque nada se vendió. Con lo de la consulta a juicio a expresidentes, nadie participó. Al final le demostraron que había muertos, fantasmas, clones, había de todo, menos ciudadanos que quisieron participar. Ya ni siquiera volvió a hablar del tema. Y ya lo más patético fue cuando anduvo presumiendo que le iba a ganar a Frena en una marcha, y cuando al día siguiente hizo una marcha de, ok, a ver, haga su marcha, y 10 acarreados y 5 botargas. O sea, tú dices que eso es popularidad, perdóname. El señor hace mucho que no puede llegar a una gira sin que sea abuchado. ¿Cómo lo van a querer
si ha sido una persona que no ha controlado la pandemia, si al contrario, cuando nos íbamos a poner en cuarentena, el señor decía que nos abrazáramos. Fuimos por lo menos en la Ciudad de México, me consta, nosotros solitos nos pusimos en cuarentena, cuando él no quería que nos pusiéramos en cuarentena, quería todo lo contrario. O sea, no nos ha cuidado para nada, ha estado en contra de la ciudadanía todo el tiempo. Y además sale a sus malditas mañaneras a insultarnos a los ciudadanos. Ha insultado doctores, arquitectos, artistas, a todos nos ha llamado materialistas, nos llama de todo. Y somos ciudadanos. Y cuando él prometió que iba a gobernar para todos. Mira, Genia. Voy a hacer dos partes de tu comentario. En primer lugar, el asunto de cómo va gente a ver a Salgado Macedonio, cómo gente le quema incienso al peje. No son gentes como nosotros, o sea, aunque molecularmente tengamos las mismas neuronas y la madre, pero tienen otra forma distinta de ver la realidad, la percepción es distinta, porque el peje todos los días en la mañana se dedica a generar una realidad alternativa, en donde él luce, él es, él dice, y a la gente, las chavas lo ven como si fuera Richard Gere, o sea, lo ven hasta guapo al cabrón. Encuentran sus discursos metodológicamente precisos, pero eso nos pasaba con Fidel cuando éramos chicos. No sé si les llegó a fletarse estar en la escuela y que algún amigo llevaba el disco o el cassette del discurso de Fidel, pinche discurso de 2 horas, ¿no? Y lo oías. No, pero sí me pasó cuando pues estuve en Cuba haciendo la película, y era detestable que Fidel estaba 24 horas del día en la televisión. Pero espérame, más megalómano que mal. Cuando tú estás en ese sistema, cuando tú estás en esa onda, encuentras hermoso el mensaje, como con Chávez, que todos los domingos tenía su programa y tenía más audiencia que nadie. Entonces, la persona que recibía el costal de arroz, la persona que recibió las láminas, la persona que le dio el saludo, que le dio el pants para la escuela de sus niños, lo tiene idealizado. Y el verlo todos los días lo idealiza y lo hace un portento de belleza. Entonces, la naturaleza humana tiene eso. Lo pasó con Hitler. La gente, al amar tanto a alguien, evades cosas feas de él, evades lo negativo. Muchos de los alemanes, al final de la Segunda Guerra Mundial, confesaron de que tenían la idea de los campos de concentración y de las muertes de los judíos, pero dicen que en el fondo ellos creían que los judíos se habían ido a Estados Unidos. Entonces, hubo como una situación donde voy a aceptar una mentira, pero para seguir adelante en mi vida normal, no porque sea la realidad absoluta. Bueno, eso está pasando acá. Este cabrón está dejando a los niños sin medicamentos, niños de cáncer. Imagínate, genocidio. ¿Cuántos meses lleva matando niños sin quimios? Pero ¿qué dicen los chairos? Dicen, estos angelitos están pavimentando la entrada de la 4T a los anales de la historia. O sea, con un mínimo de concepto. ¿De veras eso humano. Dicen? Sí, claro. Voy a poner aquí los comentarios. Ellos consideran que cada muerto es un niño héroe para pavimentar la entrada del pues perdóname, pero qué pendejos. Es increíble. ¿Lo has visto esto, Rafael, este fenómeno? No, pero déjame apoyar lo que dices. Hay un documental en Netflix, no recuerdo ahorita el nombre, pero sobre las redes sociales. Y eso quiero que sí lo vean. Vi. Porque habla de esto que dices tú, mi querido general, de la realidad alternativa. Entonces, el presidente tiene su mañanera y ahí le manda el mensaje a los que lo ven y lo retoman en las redes sociales, en YouTube, sus pseudoperiodistas con sus pseudoprogramas, aplaudidores para él. Y la gente se acostumbra a escuchar ciertas voces, escuchar ciertas cosas, y el que es chairo no quiere escuchar a este programa, por ejemplo, él nunca te va a ver, ni le aflojera y dicen puras mentiras. Es su realidad, ¿no? Y a través de las redes sociales también están hechas para que a ti te llegue la información que es compatible contigo. Entonces, de repente, tu realidad y la mía son sumamente diferentes, y bajo su óptica, ellos juran que están súper bien y que juran que son malos los empresarios, malos los ricos, todos son corruptos. O sea, es la realidad, y realmente lo creen.
Porque déjame decirte una cosa, nos tienen divididos. Yo lo veo mucho en las redes sociales de Twitter, por ejemplo. Si a ti te está atacando un chairo, pues inmediatamente lo bloqueas. Y llega un momento en que no tienes ningún chairo en tu haber y tienes puros, pues con tu pensamiento y te convences de que lo que tú piensas es la realidad. Eso es cierto. Mira, déjame rapidísimo leerles nada más 4 etapas que un politólogo tiene definidas sobre lo que es la autocracia, que me refería yo. Por eso decía yo que no es exactamente socialismo nada más. Dice, la etapa 1 es atentado autocrático. En esa etapa estamos nosotros ahorita. El autócrata es el que concentra todo el poder en sí mismo. El poder y toda la imagen y todo, como sucede en los países comunistas donde el líder, como por ejemplo Kim Jong-un en Corea, ¿no? Hay fotos de él por todos lados y cada vez que lo ves te tienes que inclinar y sonreír. Bueno, hacia allá vamos, ¿no? Aunque sea un modelo mixto, no puramente socialista, pero vamos hacia ese modelo autocrático. Entonces, el atentado. Luego viene la ruptura autocrática. Y en la ruptura autocrática es cuando se consolida todo ese rompimiento de andamiaje institucional del gobierno. Y finalmente la consolidación. Ya cuando hay una ruptura autocrática consolidada, ya no hay reversa. Por eso es que López Obrador tiene tanta urgencia ahorita con las reformas del Banco de México, con la reforma de la ley energética, etcétera. Ahorita va a acelerar todas las reformas que puedan y las supresiones de fideicomisos y de instituciones autónomas para asegurarse que antes de la elección pueda haber destruido todo lo que después, cuando pierda en junio o cuando pierda en 2024, en 2022, si lo corremos, sea casi imposible o muy difícil retornar a la normalidad institucional. Ese es el peligro y esa es la etapa en la que estamos actualmente. Miren, exacto, es un gran peligro. Voy a decir algo. El día de hoy reeditamos un material que se llama Constitucionalismo, ideologías de izquierda en México. Es un documental que se hizo hace casi 2 años con Lady Alet, que sería constitucionalista. Y una de las cosas que hoy lo estuve viendo, que decía ella en su momento, es que la Constitución es un instrumento sumamente difícil de modificar, que es complejo el generar cambios. Por eso cuando ahorita lleva, me parece que 620 cambios desde que se formó por medio, más o menos, cada uno ha sido luchado coma, punto y acento, y es difícil revertirlo. Entonces ella decía que la idea de esta 4T era cambiar lo suficiente las cuestiones básicas en la Constitución para que sea difícil revertirlas en el futuro, que es justo lo que acabas de decir tú, mi chavo. Exacto. Oye, ¿y ustedes han oído aquella teoría de que dicen que si Malo gana estas elecciones de junio, lo que van a proponer es tirar esta constitución a la basura y proponer la que se llama Constitución Bolivariana, donde la síntesis de esta constitución consiste en que es la abolición de la propiedad privada, y entonces en ese momento se decreta que todas las empresas y todas las casas de la ciudad son de la nación, es decir, de Malo, y que a partir de ese momento tu casa ya no te pertenece y que inclusive te pueden decir, pues tú ya no vas en esta casa, tú te vas a salir de esta casa y te vas a ir a vivir a la Bondojito y el de la Bondojito se va a venir para acá. ¿Ustedes creen que eso sea posible en México? Mira, lo voy a decir yo y luego cierra Rafael, porque Rafael es el que sabe la neta. Lo que yo creo es lo siguiente. En efecto, ellos tienen, en el día que hagan las elecciones dentro de 5 o 6 meses, si ellos ganan la mayoría de gobernadores en una 3/4 partes, me parece que es, pueden cambiar la constitución al otro día. Pueden poner lo que se les hinche, lo que quieran, porque al tener los congresos de los estados y los gobernadores, es automática el cambio de lo que gusten. Si quieren reelegirse, si quieren pintar la bandera de azul, lo van a hacer. Pero México es un país muy rico, con muchísimas empresas, donde realmente el que impera es el circulante y los negocios. Por lo tanto, yo creo que se van a medir muchísimo en hacer cambios que acaben, porque, pues, ¿qué quieren un pinche país sin inversión y sin dinero? No les va a servir de nada, porque administrar a los pobres no es negocio. Rafael, cierra el tema. Gracias.
Estoy en parte de acuerdo con los dos. A ver, finalmente López Obrador va a hacer todo lo que pueda con lo que tenga. Entonces, por eso las elecciones próximas son sumamente importantes, porque si le dejamos que tenga la mayoría del Congreso, o sea, de la Cámara de Diputados, porque ya lo tiene el Senado, la mayoría de la Cámara de Diputados federal, más que van a haber 15 gubernaturas en juego, si tiene todas o casi todas de esas, efectivamente va a tener control sobre la mayoría de los congresos estatales que se necesitan para reformar la Constitución. Y estoy de acuerdo con el general en que van a poder ser lo que se les pegue la gana. Y lo que se les pegue la gana puede ser genial, lo que tú dices, más o menos, pero finalmente el modelo que ellos quieran imponer, que seguramente sí tiene mucho que ver con esto que dices, aunque tengo mis dudas de si de golpe impondrían un estado así socialista donde abolirían la propiedad privada y eso. Incluso las recetas del socialismo sugieren que no puede ser de golpe, sugieren que tiene que ser poco a poco. Esa es la receta socialista tradicional, ¿no? Hong Kong. Es que yo sabía, bueno, según lo que yo tenía entendido, porque lo he estudiado bastante, la Constitución sí es de golpe, o sea, ellos decretan que es la abolición de la propiedad privada, pero te dicen que tú puedes seguir viviendo ahí porque te la concesionaron a ti. Y entonces ya a partir de ahí, según tienen enemigos, porque entonces ya viene la parte de la represión, en donde estos programas ya no van a poder existir, ya no puede uno volver a hablar mal del presidente, y si persistes, entonces te empiezan a amenazar de que, bueno, pues tú ya no vas a vivir en las lomas, tú te vas a ir al Abondojito porque eres mi enemigo, y si persistes, pues hasta la cárcel te vas. O sea, empiezan a hacer como esas amenazas de que como ya controlan tu vivienda, si no te portas bien, pues te la pueden quitar. Así es como yo tenía entendido que era más o menos. Ojalá no tengas razón. No, yo no lo había escuchado, pero a ver, para que no tengas razón, ni tú ni ellos, o sea, no me refiero a que tú quieras eso, me refiero a lo que te han dicho, pues salgamos a votar en las elecciones de 2021 por los candidatos que sí le puedan ganar a Morena y a sus afines, a efecto de que no tengan la mayoría para reformar la Constitución. Y digo los partidos afines, como esos pequeñitos, que la mayoría son afines a Morena, incluyendo el Verde, el PT, hasta el PES. MC, dicen que MC también MC también está jugándole al güey de que nada más es oposición. la opción es PRI, PAN Movimiento y PRD. Movimiento Ciudadano tampoco es un partido democrático. La opción son PRI, PAN, PRD, los de Va por México, porque esos partidos, con todos sus defectos, y les seguiremos criticando cuando vuelvan a tener poder y les seguiremos exigiendo seguramente, pero son partidos finalmente que han demostrado que son democráticos, para empezar. Y son patriotas y aman a su nación y van a hacer su mejor esfuerzo. Tienen defectos y graves, pero no tan graves, o sea, no tan peligrosos. Entonces, la solución, Kenia, no es tanto especular ahorita si va a pasar eso o no, mejor salgamos a votar para que no pase, para que no les demos chance. Votemos por candidatos que sí le puedan ganar a esos partidos. Y le digo a todos, porque también lo que está haciendo Morena, ahorita lo vimos con el Verde, por ejemplo, es que le pasan diputados a Morena, del Verde, de los otros chiquitos, se los prestan y entonces ya Morena tiene toda la mayoría, que es incluso una sobrerepresentación de lo que la legislación vigente le permite, ¿no? Sí, porque de hecho no había ganado la mayoría, pero luego se compró y vendió y no sé qué tanto, entonces eso ya no puede volver a... Hay una normativa de la sobrerepresentación que establece topes de números de candidatos y está totalmente rebasado por Morena, pero por partidos entreguistas, lambicones y arrastrados. Y mira, hay que decirlo también, hay una política de Estado de amenazar con la UIF y otros organismos de que si no haces esto, no haces lo otro, como pasarte a mi partido, como por lo menos no criticarme, pues te va a ir mal. Entonces, ese es el uso del Estado para por eso es que se ve tan tibia la oposición, ¿no? También tienen miedo de ser amenazados. Sí, la verdad es que, a ver, yo creo que muchos políticos de la oposición y de los partidos que estamos hablando, que son los democráticos, también deben tener mucha cola que les pisen, desgraciadamente para todos los ciudadanos que somos de a pie y que no tenemos nada que ver con eso, y pues no tenemos una representación real, ¿no?
esperemos que las cosas cambien, hagámoslas cambiar, solo está en nosotros. Muchas gracias, pero esto es materia de otro podcast. Amigos, les agradezco muchísimo su presencia. Rafael, nos has iluminado muchísimo porque Kenny y yo habíamos estado discutiendo, teníamos muchas dudas y tú sabes bastante. Le pido por acá cada uno que se despida y mande sus saludos. Empezamos por Kenia. Pues la verdad estoy encantada. Gracias, chicos, porque sí me abrieron los ojos bastante. Es bien padre hablar con gente profesional que sí conoce del tema y que pues me hayan orientado de esta manera, porque finalmente yo solamente soy una ciudadana más con pues opiniones y también con muchas dudas, ¿no? Mil gracias por todas sus observaciones. Ok, Rafferty, por favor. Gracias, no, pues para mí ha sido un honor estar contigo, general, como siempre, y sobre todo ahorita compartir con Kenia Gascón, un personaje muy importante en la vida pública de México, desde el ámbito artístico, pero también intelectual, y tener la oportunidad de escuchar a una ciudadana como Kenia, un ciudadano como tú, y yo mismo, que soy un ciudadano, nada más que pues me he dedicado a estudiar estas cosas, y poder explicar y poder decirle a la gente a través de tu programa general que la solución está en nosotros, que hagamos cosas preventivas, no dejemos que pase, no dejemos que pase, que lleguemos a esos niveles que Kenia nos está advirtiendo. Genial, amigos, pues les agradezco muchísimo su presencia. A toda la gente que nos está escuchando, les digo que esto va a quedar en el stock para el resto de la vida. Cuando la gente busque las terminologías que vamos a poner aquí, como que son neoliberalismo, constitucionalismo, cambios dramáticos de dominio en el poder, y el PG, va a aparecer eso en esas listas. Y bueno, socialismo. Van a poder consultarlo yo una otra vez. Algunos de nuestros videos ya tienen más de 1,000 representaciones, porque a lo largo del tiempo sigue la gente consultándolo, la gente que hace las tareas en la escuela, entran y lo ven. Por eso estamos siendo muy respetuosos, y si hay por ahí algunos chairos, arrepentidos, o si hay algunas personas indecisas, pues miren, vale la pena que sopesen el criterio que tenemos. Les prometemos que nadie nos está pagando, no tenemos patrocinio de nadie, ni Salinas nos dejó dinero, ni ¿a ti te dieron algo, Rafael? No. Desgraciadamente no. Entonces es de buena fe nuestro comentario, o sea, queremos convencerlos de que, no de que nos crean, sino de que abran los ojos, porque la vida, amigos, lo dijo López Obrador, voto por voto. Ahora estamos pidiéndole vacuna por vacuna. Muy buenas noches. Cuídense y recuerden que la resistencia está en sus manos. Que estén bien.